En los últimos años hemos sido testigos de eventos que parecen sacados de las páginas más oscuras de la historia humana. Guerras, desastres naturales, corrupción generalizada y una decadencia moral que parece no tener límites. Pero lo que muchos no saben es que estos acontecimientos no son aleatorios. De hecho, si observamos detenidamente, encontraremos patrones inquietantes que nos remiten a uno de los períodos más controversiales y fascinantes de la historia bíblica, los días previos al gran diluvio de Génesis, capítulo 6. Hoy exploraremos las señales que, según los textos antiguos, precedieron a esa catástrofe mundial y analizaremos si realmente estamos viendo el regreso de esas mismas condiciones en nuestro tiempo. Prepárate para un viaje a través de la historia antigua que podría cambiar tu perspectiva sobre el mundo actual. Para entender completamente lo que está sucediendo, debemos regresar aproximadamente 4.500 años atrás, a una época que la Biblia describe como los días de Noé. El capítulo 6 del libro de Génesis nos presenta un escenario que para muchos estudiosos representa el punto más bajo de la humanidad antes del diluvio universal. El texto bíblico nos dice que en aquellos días, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta descripción aparentemente simple esconde uno de los misterios más debatidos de la historia antigua. Los eruditos han interpretado esta narrativa de diversas maneras a lo largo de los siglos. Algunos sostienen que los hijos de Dios se refieren a los descendientes de Set, el hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres serían las descendientes de Caín. Esta interpretación sugiere una mezcla entre las líneas genealógicas que mantenían diferentes niveles de espiritualidad y moral. Sin embargo, existe otra interpretación que ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente entre los estudiosos que analizan textos apócrifos como el libro de Enoc. Esta perspectiva sostiene que los hijos de Dios eran seres celestiales que descendieron a la tierra y se mezclaron con la humanidad, creando una raza híbrida conocida como los Nefilim o gigantes. Independientemente de la interpretación específica que adoptemos, lo cierto es que el resultado fue catastrófico. La Biblia describe que de esta unión nacieron los Nefilim, seres de gran estatura y poder que se convirtieron en los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero su presencia en la tierra trajo consigo consecuencias devastadoras para la humanidad. El texto bíblico es claro al describir las condiciones morales de aquella época. Nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón humano solo era de continuo el mal. Esta descripción presenta un panorama de corrupción total, donde la humanidad había perdido completamente su brújula moral. Pero la corrupción no se limitaba únicamente al ámbito moral. El relato bíblico también menciona que la tierra estaba corrompida delante de Dios y que estaba llena de violencia. Esta descripción sugiere una sociedad donde la injusticia, la opresión y la brutalidad eran la norma rather than la excepción. Los textos antiguos nos proporcionan detalles adicionales sobre estas condiciones. El libro de Enoc, aunque no es parte del canon bíblico oficial, ofrece una perspectiva fascinante sobre aquellos días. Según este texto, los seres celestiales que descendieron a la tierra enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos: el arte de la guerra, la fabricación de armas, la brujería, la astrología y otros conocimientos que corrompieron a la humanidad. Esta transferencia de conocimiento sobrenatural habría resultado en un avance tecnológico sin precedentes, pero también en una corrupción espiritual y moral sin límites. La humanidad, equipada con conocimientos que no estaba preparada para manejar,
se sumergió en una espiral de autodestrucción que eventualmente condujo al juicio divino del diluvio. Ahora, trasladémonos al presente y observemos las similitudes inquietantes con aquellos días antiguos. En primer lugar, vivimos en una época de avances tecnológicos sin precedentes. La inteligencia artificial, la ingeniería genética, la biotecnología y otros campos están avanzando a una velocidad que muchos consideran alarmante. Al igual que en los días de Noé, donde se describe una transferencia de conocimiento sobrenatural, hoy somos testigos de descubrimientos científicos que parecen surgir de la nada. La capacidad de manipular el código genético, crear vida artificial y desarrollar tecnologías que antes parecían imposibles, nos recuerda a esas descripciones antiguas de conocimiento prohibido. La segunda similitud notable es el estado moral de nuestra sociedad. Aunque siempre ha existido el mal en el mundo, las últimas décadas han sido testigos de una normalización de comportamientos que anteriormente se consideraban inaceptables. La corrupción en los gobiernos, la desintegración de la familia tradicional, el aumento de la violencia y la pérdida de valores absolutos son características que resuenan con las descripciones bíblicas de los días de Noé. La violencia, mencionada específicamente en el relato bíblico como una característica de aquellos días, también es una realidad innegable en nuestro tiempo. Las guerras, el terrorismo, la violencia doméstica y la brutalidad generalizada han alcanzado niveles que muchos historiadores consideran comparables solo con los períodos más oscuros de la historia humana. Pero quizás la similitud más intrigante sea el tema de la manipulación genética. Los relatos antiguos hablan de una mezcla entre diferentes tipos de seres que resultó en criaturas híbridas. Hoy, la ciencia ha hecho posible la manipulación genética a niveles que habrían sido inimaginables hace apenas unas décadas. Los experimentos con ADN, la creación de organismos genéticamente modificados y los avances en biotecnología nos llevan a preguntarnos si estamos cruzando líneas similares a las que se cruzaron en los días de Noé. Algunos científicos han expresado preocupaciones sobre la dirección que está tomando la investigación genética, especialmente en áreas como la mejora humana y la creación de híbridos. La globalización también presenta paralelos interesantes. Los textos antiguos sugieren que la corrupción de los días de Noé era universal, afectando a toda la humanidad. Hoy, por primera vez en la historia, tenemos una cultura verdaderamente global, donde las ideas, tanto buenas como malas, se extienden instantáneamente a través del mundo entero. Esta conectividad global significa que la corrupción moral y espiritual puede extenderse más rápidamente que nunca antes. Las redes sociales, el entretenimiento globalizado y la homogeneización cultural están creando una sociedad mundial que comparte muchas de las características negativas que los textos antiguos atribuyen a los días de Noé. Otro aspecto fascinante es el tema de los gigantes o nefilim. Aunque este es un tema controvertido, existen evidencias arqueológicas intrigantes de la existencia de seres humanos de estatura excepcional en la antigüedad. Esqueletos de gran tamaño han sido descubiertos en diferentes partes del mundo y muchas culturas antiguas tienen leyendas sobre gigantes que una vez habitaron la Tierra. Algunos investigadores sugieren que estos hallazgos arqueológicos podrían ser evidencia de la veracidad histórica de los relatos bíblicos sobre los nefilim. Aunque la comunidad científica mainstream generalmente rechaza estas interpretaciones, el tema continúa generando debate y especulación. En el contexto moderno, algunos señalan los experimentos genéticos actuales como una posible vía para el regreso de este tipo de manipulación genética. Los avances en ingeniería genética han hecho posible la modificación de la estructura genética humana, lo que plantea
preguntas éticas y filosóficas profundas sobre los límites de la intervención científica. La religión y la espiritualidad también presentan paralelos notables. Los días de Noé fueron caracterizados por un alejamiento generalizado de Dios y una corrupción espiritual masiva. En nuestro tiempo, somos testigos de un secularismo creciente en muchas partes del mundo, acompañado de un aumento en prácticas ocultistas y espiritualidades alternativas que recuerdan a las descripciones antiguas de idolatría y brujería. Las prácticas que el libro de Enoc atribuye a los ángeles caídos, como la adivinación, la astrología y el ocultismo, han experimentado un resurgimiento notable en las últimas décadas. Lo que antes se consideraban creencias marginales, ahora se han vuelto mainstream, con millones de personas consultando horóscopos, practicando diferentes formas de magia y buscando conocimiento espiritual fuera de los marcos religiosos tradicionales. El tema del tiempo también es significativo. Los textos bíblicos sugieren que los días de Noé fueron un período de paciencia divina que eventualmente llegó a su fin. Se dice que Dios esperó mientras Noé construía el arca, dando a la humanidad tiempo para arrepentirse. Sin embargo, cuando llegó el momento del juicio, este fue súbito y universal. Muchos estudiosos señalan que estamos viviendo en un tiempo similar de aparente paciencia divina, pero advierten que esto no significa que el juicio esté indefinidamente posponet. La idea de que estamos en los últimos días antes de un evento catastrófico global resuena con muchas personas que observan las condiciones actuales del mundo. Los desastres naturales también merecen atención en este análisis. Aunque siempre han existido terremotos, huracanes y otros fenómenos naturales, muchos observadores notan un aumento en la frecuencia e intensidad de estos eventos en las últimas décadas. Algunos interpretan esto como señales de juicio divino inminente, similar al diluvio de los días de Noé. El cambio climático, independientemente de sus causas específicas, está creando condiciones que recuerdan a las descripciones bíblicas de trastornos en los patrones naturales antes del diluvio. Las sequías extremas, las inundaciones masivas y los eventos climáticos sin precedentes están afectando a poblaciones enteras y cambiando la faz de la Tierra de maneras que parecen ecoar los relatos antiguos. La economía global también presenta paralelos interesantes. Los días de Noé fueron aparentemente un tiempo de gran prosperidad material, pero también de corrupción moral. Hoy vivimos en una época de riqueza sin precedentes para algunos, pero también de desigualdad extrema y corrupción sistémica. La concentración de riqueza en manos de unos pocos, la manipulación de los mercados financieros y la corrupción en las instituciones económicas globales crean condiciones que recuerdan a las descripciones bíblicas de injusticia y opresión en los días anteriores al diluvio. Las estructuras de poder también han evolucionado de maneras que algunos consideran preocupantes. La formación de organizaciones globales, la consolidación del poder en manos de élites transnacionales y el desarrollo de tecnologías de vigilancia y control masivo están creando las condiciones para un tipo de control global que nunca antes había sido posible. Algunos interpretan estos desarrollos como preparativos para el tipo de sistema mundial que los textos proféticos describen en los últimos días. La capacidad de monitorear, controlar y manipular a poblaciones enteras usando tecnología moderna presenta posibilidades tanto positivas como aterradoras. El entretenimiento y la cultura popular también reflejan muchas de las características que los textos antiguos atribuyen a los días de Noé. La violencia extrema, la inmoralidad sexual, el ocultismo y la glorificación del mal se han vuelto elementos centrales en gran parte del entretenimiento moderno. Esta normalización de contenido que anteriormente se consideraría inaceptable
sugiere un cambio fundamental en los valores sociales que refleja la corrupción moral descrita en los relatos bíblicos. La desensibilización hacia la violencia y la inmoralidad está creando una generación que puede estar perdiendo la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. La educación también ha sufrido cambios significativos. Mientras que anteriormente se enfocaba en transmitir conocimientos y valores morales, muchos sistemas educativos modernos han adoptado filosofías relativistas que rechazan la existencia de verdades absolutas o estándares morales universales. Esta transformación educativa está produciendo generaciones que carecen de fundamentos morales sólidos, lo que facilita la aceptación de comportamientos e ideas que anteriormente habrían sido rechazados. El resultado es una sociedad que, como en los días de Noé, parece haber perdido su brújula moral. La familia, que tradicionalmente ha sido la unidad básica de la sociedad, también está experimentando cambios fundamentales. La redefinición del matrimonio, el aumento de los divorcios, la normalización de estructuras familiares alternativas y la disminución de la natalidad en muchos países desarrollados están alterando la estructura social de maneras que algunos consideran preocupantes. Estos cambios, aunque defendidos por muchos como progreso social, también pueden interpretarse como síntomas de la desintegración social que los textos bíblicos asocian con los días de Noé. La pérdida de estructuras familiares estables tradicionalmente ha sido asociada con el colapso social en muchas civilizaciones históricas. Sin embargo, es importante notar que no todos los desarrollos modernos son negativos. Los avances en medicina han salvado millones de vidas. La tecnología ha mejorado la calidad de vida para muchas personas y los movimientos por los derechos humanos han reducido muchas formas de opresión históricas. La pregunta clave no es si estamos viviendo tiempos perfectos, sino si las condiciones actuales reflejan los patrones específicos que los textos antiguos asocian con períodos de juicio divino. La respuesta a esta pregunta depende en gran medida de la perspectiva religiosa y filosófica de cada individuo. Para aquellos que toman los relatos bíblicos literalmente, las similitudes son demasiado numerosas para ser ignoradas. Ven en las condiciones actuales un cumplimiento de las profecías bíblicas y una señal de que eventos escatológicos podrían estar aproximándose. Para otros, estas similitudes pueden explicarse como patrones naturales en el desarrollo de las civilizaciones humanas. Desde esta perspectiva, cada época tiene sus desafíos y crisis, y las similitudes con los relatos antiguos son coincidencias o el resultado de tendencias sociológicas predecibles. Lo que es innegable es que vivimos en tiempos de cambio acelerado e incertidumbre. Los desafíos que enfrentamos como especie son únicos en muchos aspectos, pero también reflejan patrones que han aparecido a lo largo de la historia humana. La cuestión es si estos patrones están convergiendo hacia un punto de crisis similar al que los textos antiguos describen. Independientemente de nuestras creencias específicas, el análisis de estas similitudes nos invita a reflexionar sobre la dirección que está tomando nuestra civilización. Las advertencias contenidas en los relatos antiguos, ya sea que las interpretemos literalmente o como sabiduría moral, nos desafían a examinar nuestras prioridades y valores como sociedad. La historia de Noé, en particular, nos recuerda que las civilizaciones no son permanentes y que la arrogancia humana puede llevar a consecuencias devastadoras. Nos enseña la importancia de la justicia, la moralidad y la humildad ante fuerzas mayores que nosotros mismos. En conclusión, las similitudes entre las condiciones descritas en Génesis 6 y las realidades de nuestro tiempo son innegables, aunque su interpretación puede variar.
Ya sea que veamos en ellas señales proféticas o simplemente patrones históricos recurrentes, nos proporcionan una lente valiosa para examinar nuestro mundo actual y considerar qué tipo de futuro estamos construyendo para las generaciones venideras.